Buenas noches. Empezaremos el tema infección urinaria recurrente y cistitis recalcitrante. Cómo estudiar, cómo y cuándo tratar. No tengo conflicto de interés con la industria farmacológica y la presentación está basada en la evidencia disponible a la fecha. En el año 2014, la Organización Mundial de la Salud reportó un aumento impresionante de la resistencia antibiótica con una falta de investigación de nuevos antibióticos. Y esto principalmente dado por una sobreprescripción de los antibióticos por parte de nosotros los médicos, por incumplimiento de las indicaciones médicas por parte de los pacientes y cómo se toman estos antibióticos, por un uso innecesario en la ganadería y en la agricultura y en la acuicultura, porque tenemos mal control de las infecciones intrahospitalarias y en las clínicas, porque en general nuestro personal de salud no necesariamente cumplimos siempre las normativas de higiene y porque nos faltan test rápidos. Esto hizo... Esto hizo que las distintas asociaciones europeas, americanas, canadienses se centraran en mejorar las guías clínicas en relación al uso de antibióticos para tratar de tener un uso optimizado de los mismos. A nivel mundial podemos determinar que alrededor del 60% de las mujeres experimentará algún momento en su vida algún cuadro de cistitis sintomática. De ellas, 40% presentará un segundo cuadro, y de este 40%, la mitad cursará cuadros múltiples en su vida. Esto genera un gasto económico impresionante en Estados Unidos y en otros países del mundo. Y debemos pensar que además los gérmenes no han cambiado, que sigue siendo la Escherichia coli el que comanda los cuadros infecciosos alrededor de un 70-90%, el Proteus alrededor de un 20%, y el Staphylococcus epidermidis alrededor del 10%. Lo que sí ha cambiado es la alta resistencia a los antibióticos. La Escherichia coli se describe en resistencia a amoxicilina alrededor del 40%, al cotrimoxazol alrededor del 20%, e incluso la fluoroquinolona 14%. Y lo otro que ha cambiado son las cepas productoras de beta-lactamasa, que en general en el año 2013 se describían en los centros hospitalarios alrededor de 3,3%, pero esto desde esa fecha hasta ahora se ha habido una extensión a la comunidad, las cuales están presentes alrededor de un 17% para Klebsiella y un 10% para Escherichia coli. Esta es la clasificación que todos conocemos en general a las infecciones urinarias complicadas y no complicadas, y el concepto de bacteriuria asintomática, que es la que veremos a continuación. Bacteriuria asintomática en adultos corresponde a una colonización comensal de la vía urinaria, y es tan frecuente que se describe alrededor de un 5% en mujeres premenopáusicas, 20% en mujeres posmenopáusicas, en diabéticos bien controlados alrededor de un 27%. En mujeres embarazadas se describe entre un 5 y un 10%, puede llegar hasta el 50% en adultos mayores institucionalizados, y en aquellos pacientes que tienen daño en la columna vertebral y que van a requerir manejo de una vejiga neurogénica o cateterismo con cateterismo intermitente, se describe que hasta prácticamente el 90% de estos pacientes pudiesen estar colonizados. ¿Cómo se define el concepto de bacteriuria asintomático? Se considera una muestra de orina en un paciente asintomático con crecimiento de bacterias mayores o iguales a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colonia en 2 muestras en mujeres o en una muestra en hombres, o aquella muestra que es mayor o igual a 10 elevado a 2 unidades formadoras de colonia en hombres y mujeres. En el año 2018 aparecieron las guías europeas de control de infecciones de la vía urinaria, que son muy similares a las que aparecieron en el año 2019 en la Academia Americana. Y en esta guía se revisaron alrededor de 3.500 papers y se incluyeron finalmente 50, y se establecieron criterios en los cuales se determina en qué circunstancias las bacteriurias asintomáticas no debemos tratarlas. ¿Cuándo no debemos tratarlas? En mujeres que no tienen factores de riesgo, en pacientes que tienen diabetes mellitus bien controlada, en mujeres posmenopáusicas, en pacientes añosos institucionalizados, en pacientes que tienen trastornos del tracto urinario que ya ha sido reconstruido o disfuncional, en pacientes que han sido trasplantados renales o pacientes que van a cirugía de artropatía.
¿Dónde se ha establecido claramente que sí se debe tratar? En aquellas pacientes que van a ir a procedimientos urológicos en que va a haber un daño de la barrera mucosa, y las pacientes embarazadas. Pacientes embarazadas en que la revisión de la literatura, como veremos más adelante, ha sido cuestionada. Y lo otro que se ha establecido, que pareciera ser, según los niveles de evidencia que ustedes ven en la pantalla, con la revisión de esta información, que tratar una bacteriuria sintomática en una paciente con infección urinaria recurrente inclusive podría ser perjudicial. Las pacientes que son inmunodeprimidas deben evaluarse caso a caso. Esta es una revisión sistemática del año 2015 en que evaluó tratamiento antibiótico, duración de tratamiento antibiótico en pacientes embarazadas, y se revisaron pacientes que iban sometidas a dosis única de antibiótico como aquellas que se sometían a tratamientos cortos entre 4 a 7 días. La tasa de cura de estas pacientes fue similar, y en esta diapo aparecen los resultados en relación a los efectos adversos. Y lo que aparece ahí es que a los pacientes que son sometidos a dosis única presentan menores reacciones adversas a fármacos. Cuando en esta misma revisión sistemática se evalúan estos resultados en relación a asociación con parto prematuro, no se encontró un riesgo mayor, pero sí cuando se evaluó niños con bajo peso. ¿Ya? Pareciera ser que los pacientes que se tratan con dosis simple de antibióticos sí se asocian a menor peso al nacimiento. ¿Cuál fue la conclusión de esta revisión sistemática? Es que en general no hay cambios en relación en relación a las tasas de cura, que las dosis únicas están asociadas a un menor número de efectos secundarios, pero sí a un número mayor de niños de bajo peso, que las dosis únicas de antibióticos no se asocian a un mayor riesgo de parto prematuro, que las pacientes embarazadas deben ser estudiadas y tratadas para bacteriurias sintomáticos. Pero ojo, porque las revisiones sistemáticas, esta es una única revisión sistemática que dice relación con el tipo de tratamiento, no con los beneficios del tratamiento que todos conocemos. Son una revisión sistemática que marcó trabajo entre los años 60 y 80, por lo tanto las exigencias metodológicas de ese tiempo eran distintas a las que hay ahora. Por lo tanto, esta recomendación se basa principalmente en una calidad de evidencia baja. Las recomendaciones que se requieren nuevos estudios para poder seguir manteniendo que estos tratamientos que hacemos por 4 o 7 días son mejores que los que de dosis única. El concepto de ITU recurrente corresponde a una recurrencia de una ITU no complicada o la recurrencia de una ITU complicada. Y por definición se establece que son 2 episodios de ITU con un cultivo positivo en los últimos 6 meses o al menos 3 episodios dentro de un año. El cuadro clínico es el que todos conocemos, pero el síntoma cardinal que debemos poner ojo es la disuria. Los factores de riesgo en general son todos los que conocemos: las pacientes premenopáusicas, las parejas sexuales, el uso de espermicida, una nueva pareja sexual, una madre con una historia de infección urinaria o una historia de infección urinaria en la niñez. Esto es importante en que se describe que el 20% de las pacientes que tienen ITU recurrente no tienen la condición de ser secretoras de antígenos del grupo AB0, y esto lo que haría es que estas pacientes formarían lípidos de cadena larga que favorecerían la adhesividad de los patógenos al uroepitelio. Las mujeres posmenopáusicas, historias de mujeres que han tenido infección urinaria a repetición antes de la menopausia, la incontinencia de orina, la presencia de una vaginitis atrófica, los prolapsos, los trastornos de vaciamiento, el mismo estado secretorio del grupo de antígenos, mujeres que van a ser sometidas a cateterización por deterioro de su calidad de vida con los años. ¿Cuáles son las recomendaciones que se establecieron para ITU recurrente, para tanto el diagnóstico y tratamiento? Que se ha visto que en general los estudios, que esforzarse en realización de exámenes, de cistoscopía, de imágenes, no ha mostrado mejorar el diagnóstico en pacientes con infección urinaria recurrente. Que los estudios que han tratado de evaluar factores de riesgo tampoco han podido considerar con una evidencia importante la asociación. Que lo que sí se ha descrito con buena evidencia, que en general tratar las vaginas atróficas ayudan a estas mujeres que son portadoras de ITU recurrente, que la inmunoprofilaxis con vacuna también ayudaría a estas mujeres, que las dosis de antibióticos pre o postcoital podrían también reducir la tasa de infección urinaria recurrente, y que en general el uso
de antibióticos por periodos cortos que parte en forma autónoma a la paciente son efectivos, seguros y económicos. Cuando nos vemos enfrentados a la prevención, como vimos, el control de los factores de riesgo tiene escasa evidencia. Y las medidas no farmacológicas, como las que vemos ahí, el lactobacillus no ha logrado demostrar que mejore o disminuya el riesgo de la infección urinaria recurrente. Lo que sí ha disminuido el uso o los cuadros de infecciones urinarias recurrentes son el uso de granberry rojo. Lo que se ha visto es que este fruto es rico en algunas sustancias que son las proantocianidinas, que son polímeros de los flavones, y lo que hacen es que formarían una resistencia en la unión de las bacterias con el uroepitelio. La D-manosa es un azúcar simple que se uniría a las fimbrias tipo 1 de las Escherichia coli principalmente, y que inhibiría la unión al uroepitelio. La gracia de este tipo de azúcar es que no es procesada y por lo tanto podría ser usada por los diabéticos. Y cuando nada de esto no funciona, se describe el uso de profilaxis antibiótica. Dependiendo de los trabajos que uno reciba o evalúe, en general se describe entre 3 a 6 meses, inclusive entre 6 a 12 meses. Las drogas que utilizamos en general pueden ser trimiprazol solo, 100 miligramos al día, o la asociación con sulfamethoxazol en dosis de 40 con 200 en forma diaria o 3 veces a la semana, macrozan 50 o 100 miligramos al día, o la fosfomicina 3 gramos al día cada 10 días. Otra alternativa, la cefalexina en dosis de 125 o 150 miligramos al día. Lo otro que ayuda, como dijimos, es el uso de antibióticos pre o post actividad sexual, ¿ya? Así que las mujeres que en general se quejan de inicio o exacerbación de estas molestias asociadas a la actividad sexual, hay que indicarles que se tome el antibiótico antes de la actividad sexual o después, en las dosis que aparecen ahí en la diapositiva. Trimiprazol en dosis de 40 o 80, macrozan en dosis de 50 a 100, o cefalexina. Lo otro que ha contribuido a mejorar la vida de estas mujeres es el uso de estradiol local. ¿Ya? Existen las tabletas de estradiol que se usan en dosis de un comprimido al día por 2 semanas, y después se fraccionan en usos de 2 a 3 veces por semana. En los países que tienen anillos vaginales con 17 beta-estradiol, la idea es que se coloque un anillo vaginal y se cambie cada 3 meses. O el uso de cremas vaginales, igual por 2 semanas inicialmente, y después se fracciona su uso 2 a 3 veces a la semana. Esta es una revisión sistemática del año 2019 en que se evalúa el papel de las vacunas para prevención de infecciones urinarias recurrentes. A la fecha hay alrededor de 4 vacunas en curso, algunas que se usan por vía vaginal, otras oral e intramuscular, pero la gran cantidad de trabajos son con el Urovaxón. Vemos en esta diapositiva que en general cuando se compara el uso de las vacunas versus los placebos, le va mejor a las vacunas, ¿ya? Efectivamente tienen un papel protector. Y su mayor efecto se ve a los 3 meses. Y este efecto sería durable hasta los 6 meses, a partir de los cuales de los 6 meses empiezan a caer sus resultados. Ahora, cuando en esta revisión sistemática se evaluaron los trabajos, en general se vio que los trabajos son de baja calidad metodológica, y esto principalmente dado por las definiciones utilizadas como hito recurrente, que es lo que acabamos de ver, más los pacientes, el tipo de selección de pacientes. Por lo tanto, la conclusión de esta revisión sistemática es que estos trabajos tienen un aumento de la heterogeneidad de las calidades metodológicas. Por lo tanto, la recomendación es que se debe trabajar en paper de mejor calidad para poder hacer una recomendación. En relación al diagnóstico, lo que tiene fuerte evidencia clínica es que el diagnóstico es clínico, principalmente. Un diagnóstico bien hecho clínico tiene una fuerte evidencia de que se correlaciona con el diagnóstico, o aquella paciente que se hace el diagnóstico a través de la historia más un urocultivo positivo. El uso de las tiras que vemos a mano derecha, que son de estas tiras que en general hay en Europa, que miden distintas calidades de elementos de las infecciones urinarias, se ha visto que tienen una evidencia pobre, y que en general lo que sí tiene fuerza para recomendar es cuando uno pedir un urocultivo, cuando uno sospecha una pielonefritis, cuando los síntomas no desaparecen después de un tratamiento a las 4 semanas,
en las mujeres que presentan síntomas atípicos y en las mujeres embarazadas. Lo que aparece ahí son los tipos de antibióticos que uno debiera usar en infecciones urinarias recurrentes, ya cuando finalmente nos vemos enfrentados al problema. Fosfomicina, nitrofurantoína en sus diferentes presentaciones, la pimecilina, que en general nosotros no contamos, pero que en Europa sí, y los otros antibióticos vienen a ser alternativas. ¿Qué es lo que no está claro? No use aminopenicilina ni fluoroquinolona. Cistitis crónica recalcitrante es aquel cuadro clínico que se caracteriza por pacientes con dolor vesical crónico y cistitis recurrente, pero con urocultivo negativo. ¿Qué es lo novedoso de estas pacientes? Que tienen piuria positiva a un análisis de microscopía. Conteo entre 1 a 9 blancos es considerado un marcador de respuesta inflamatoria vesical y un marcador de infección urinaria. Esto explicaría la recurrencia y la consulta frecuente de estos pacientes y que perdura en el tiempo. El trabajo que aparece ahí es una corte que se sigue por 10 años, un trabajo publicado recientemente ahora en el 2018, en el que se sigue a 600 pacientes y que tienen una historia persistente de este síndrome, alrededor de 6 años y medio, que se caracteriza con urocultivos con piuria. Se les aplica una escala validada con 39 dominios y se evalúa score, dolor y trastornos del vaciamiento para síntomas del tracto urinario bajo. De estos 39 dominios, lo que más marca en la historia es la urgencia misional. Cuando se evalúan estas pacientes, 72% de estas pacientes presenta piuria en los exámenes y solo 16% urocultivo positivo. ¿Cuál es la intervención que se les ofrece a estos pacientes? Uso de antibióticos, cefalexina, nitrofurantoína o trimatopin, más hipurato de metenamina. El hipurato de metenamina es un antiséptico urinario en que la vía urinaria se degrada en amoníaco y formaldehído, y que el formaldehído inhibe la adhesión de las bacterias al uroepitelio, y la gracia de este hipurato de metenamina es que no produce resistencia antibiótica. Y se le indica al paciente que suspende y reinicie el antibiótico según los síntomas. En promedio, estas pacientes se tratan 383 días. ¿Qué es lo que se vio con esta intervención? Que a medida que se hacen los controles, estas mujeres claramente presentan una caída en la frecuencia urinaria, como vemos ahí, y que prácticamente cae a menos de 1/3. Cuando se evalúan los síntomas de dolor, claramente presentan una caída en forma importante, al igual que los síntomas de urgencia. Los síntomas de trastorno del vaciamiento también mejoran, pero lo que no mejoran son los síntomas de incontinencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la bacteriuria sintomática cumpliría un papel modulador de la homeostasis vesical, por lo tanto pareciera ser incluso en algunos casos protector. No solicita exámenes de orina de rutina ni urocultivos de control posterior a una evolución favorable. Utilice los antibióticos que nombramos, nitrofurantoína, cotrimoxazol y fosfomicina. Estos son los esquemas de primera línea. La piuria corresponde a un marcador de respuesta inflamatoria vesical, por lo tanto hay que ponerle ojo cómo siguen la evidencia presentándose a futuro. Por supuesto, se requieren ensayos clínicos randomizados para evaluar el uso de antibióticos y antisépticos por largos periodos en estos pacientes con un síndrome de dolor vesical crónico. Y nunca olvidar que en nuestro medio, a pesar de que parece como poco frecuente, no nos olvidemos que la tuberculosis del aparato urogenital sigue rondando. Muchas gracias.